¿Sabías que una de las cosas más difíciles que debemos aprender es a perdonarnos a nosotros mismos? Perdonarte sí es posible y el Ho'oponopono puede guiarte hacia la liberación interior. Hola, soy María Amparo y quiero compartirte por qué a veces es tan difícil perdonarnos y cómo dar ese paso para transformar tu vida. Para nadie es un secreto que perdonar a otros es más fácil que perdonarte a ti misma, porque desde pequeña te enseñaron que si cometes un error debes pagar por él. Así que cuando te equivocas crees que cargar con la culpa es una forma de redimirte, pero eso no es perdón, es autosabotaje. Cuando te perdonas, dejas de reprobarte, criticarte, juzgarte y de ser tu propio verdugo, y comienzas a tratarte con la misma misericordia con la que tratas a los demás. Dejas de arrastrar contigo el pasado con las decisiones que tomaste desde el miedo, y esa voz interna que te dice que no mereces ser libre comienza a apagarse, e inicias a ver el pasado con amor y con respeto. El perdón mueve montañas. Morna Simeona enseñó que todo lo que experimentas está dentro de ti como una memoria, y el dolor, la culpa, el juicio son energías que habitan en tu mente inconsciente esperando ser limpiadas. Perdonarte no es justificar lo que pasó. Quizá fue lo que consideraste que tenías que hacer en ese momento, o tal vez no viste otra opción. Lo que debes hacer ahora es limpiar esa memoria que te atrapa en el dolor, y eso es posible con Ho'oponopono. Te mentiría si te dijera que es un proceso fácil, porque sanar toma su tiempo, pero si lo haces con consistencia, vas a encontrar en tu interior la fortaleza que te ayuda a continuar. ¿Qué significa perdonarte con Ho'oponopono? Reitero una vez más, perdonarte no equivale a negar lo vivido. Al contrario, cuando practicas Ho'oponopono, estás diciéndole a tu mundo interior, gracias por mostrarme lo que necesita ser sanado. Estás hablando con esa parte tuya que aún duele y le estás dando el permiso para abrirse y para soltarla. El perdón implica soltar, aunque a veces prefieras aferrarte al dolor porque crees que te protege de ti misma y de los otros, y también por temor a volver a fallar. Perdonar es recordarte a ti misma quién eres más allá de una situación que se calificó como un error. Y te voy a dar 3 razones por las que debes perdonarte. La primera, para liberarte del dolor que te generan las emociones que tienes atrapadas en tu interior, y al superar el miedo descubres cómo comenzar a amarte. La segunda, para que entiendas que no eres lo que hiciste. Morna decía que eso que juzgas en ti es una memoria que se repite. Tú no eres un error, eres quien tiene el poder de limpiarlo, que es muy distinto. Y tercero, y la más importante, perdonarte es el principio o la continuación del crecimiento de tu autoestima, de ese autoconcepto que tú defines cómo quieres que sea y el que te lleva a descubrir cómo cuidarte, a pararte en tu grandeza y a entender que todo lo que has vivido tiene un propósito mayor. Cada acto de perdón hacia ti misma es un abrazo que le brindas a la niña que fuiste y que necesita ser mirada con amor. Recuerda que la culpa te roba vida. El perdón, en cambio, te abre la puerta al amor propio y al merecimiento. El Ho'oponopono te invita a mirar hacia adentro con responsabilidad y amor y a decirle a tus memorias, gracias por mostrarme qué hay en mí que debe ser sanado con amor. Cuando ves esa situación que no te gusta, simplemente le dices, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, me perdono y me amo, gracias. Haz énfasis en ese me perdono. Asumo el 100% de responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. Estas sencillas palabras son medicina para tu alma, fortalecen la conexión con tu divinidad y comienzas a descubrir en ti la parte sabia y amorosa que eres. Te voy a poner un ejemplo. Hace pocos, digamos meses ya sí, que estaba hablando con una persona que tiene 93 años y me decía, todas las personas buenas de mi familia ya se han muerto.
y yo estoy aquí porque Dios todavía no me ha perdonado todos los pecados que cometí en la juventud. Y yo le decía, ¿tú crees que es por eso que estás viva? Y me decía, sí, porque Dios aún no me ha perdonado. Y yo le decía, Dios ya te perdonó hace mucho rato, desde el momento que tú sentiste en tu corazón ese sentimiento de no querer volver a repetir esa acción. Ya Él te había perdonado, la que no te has perdonado eres tú misma. Perdónate. Mira todo el tiempo que has vivido cargando una serie de situaciones que viviste en tu juventud y que las viviste porque era lo que debías hacer en ese momento. No creas que fue porque eras una persona irreflexiva. No, era porque ese era el entendimiento que tenías en ese momento. O fue la única opción que viste. Pero todas esas situaciones que viviste te ayudaron a ser la persona que eres hoy. Y eres una buena persona. Solo falta que tú te mires con amor y te reconozcas y te perdones. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por lo mismo? Pregúntate, ¿qué edad tengo y qué situaciones de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud o comenzando mi edad adulta no me he perdonado? Y comienza ese proceso de perdón y de amor hacia ti mismo. Hagamos una mini práctica en la cual te voy a guiar para que comiences a soltar todo aquello que tienes en tu vida que no te has perdonado aún y que necesita que lo mires con misericordia y que te reconozcas como el ser divino que eres. Cierra los ojos un momento y piensa en aquello que aún no puedes perdonarte, no para recriminarte ni para juzgarte. Solamente míralo como un observador y mientras respiras suavemente, repite conmigo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, me perdono y me amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. Gracias, gracias, gracias. Fíjate que cuando lo haces con conciencia, te cuesta decirte me perdono y me amo y darte las gracias por lo que pasó. Te es más fácil decir que lo sientes y que perdonas a otro y que lo amas y que le das las gracias. Pero a ti misma te cuesta decirte que te perdonas, que te amas y que te das las gracias. Deja que estas palabras resuenen en tu interior, porque si estás aquí es porque tu alma ya está lista para soltar todo ese peso que te impide caminar ligera y abrirse a la paz y a la armonía. Confía en ti. Y si este mensaje resonó contigo, déjame un comentario y un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte con quien también necesita soltar su dolor y recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.